Yo básicamente empecé pues esto, colaborando en la investigación y desarrollo y producción de nuevas maquinarias, de nueva tecnología textil. Pasé a mi parte, digamos, de ejecutivo, porque me interesaba ganar dinero y bueno, estar bien posicionado. Los 90, ¿no? Los yuppies de los 90, no somos hijos de aquella época nosotros. Y básicamente me convertí en director de operaciones y también llevaba la parte de desarrollo de tejidos técnicos. Y entonces esto me pilló cuando la hija de un buen amigo mío, ¿no? Era un director de una planta que yo llevaba. Estuve siguiendo en tercera persona la evolución de un cáncer pediátrico, ¿no? De los 2 a los 6 años. Y bueno, esto es un carrusel, ¿no? Pues son cirugías, quimios, radios, amputaciones, ahora está bien, ahora está mal, y realmente es una tortura horrorosa por los padres. La madre está depresiva de por vida, y el padre, curiosamente, casi no tenemos contacto, porque cuando me ve, le recuerda a su hija y se lo pasa fatal. Entonces, durante 4 años, que sí, que no, que sí, que no, y al final se murió. Y son aquellas cosas que te pillan en una edad o te pillan en un momento que dices, esto es una injusticia, ¿no? Yo no me conformo. Y esta niña se podría haber salvado. Y bueno, ahí nace Cebiotex. Es decir, la Sara se murió ¿por qué? Porque tenía un neuroblastoma, es un tumor infantil, alojado alrededor de un gran vaso, de una arteria. Y entonces la metástasis principal estaba allí. Entonces no le podían cortar la arteria. Y entonces los cirujanos le raspaban la arteria, le metían quimio, radio, y venga, Galifuten. Y las metástasis lo iban controlando todo excepto la principal. Y al final, pues la principal se la comió. Y yo dije, pues eso es muy simple. Yo cojo una membrana hecha con nanotecnología, con nanofibras, que bajo a un nivel muy bajo, no molecular, pero casi. Le incorporo quimio y envuelvo esta arteria con este tejido de quimio y le hago una quimio local y ahí me mato todas las células. Así empezó la historia. Sí, bueno, el primer tema era mi formación de ingeniero textil y de ejecutivo, de manejar equipos. Entonces lo que hago yo, lo primero que hago es rodearme de los mejores que podía, ¿no? Pues me voy a Sant Joan de Déu, convenzo a Jaume Mora, me voy a la UPC. La UPC me costó 1 año y medio entrar. Mis profesores, uno me colgó el teléfono como 2 veces, porque decía, Joan, eso que quieres hacer es imposible. Y cuando a mí me dicen que algo es imposible y yo lo veo claro, digo, voy por buen camino. Porque si todo el mundo lo entiende a la primera, eso no es disruptivo ni es innovador, ¿me entiendes? Entonces decía, voy bien. Entonces, esta base. Y después, la otra parte importante de este proyecto es que yo digo siempre que nace con alma, ¿sabes? ¿No? Y hay una misión que trasciende a ganar dinero, trasciende a estatus, trasciende a todo. Y esta alma aparece cuando lo quieres tirar todo y dices, a tomar por saco, eso es imposible, que resurges, ¿me entiendes? Son los dos, la parte tecnológica, innovadora de idea, la parte de equipo. Yo académicamente soy el menos galardonado de académico. No soy doctor, no tengo una carrera superior, no he hecho papers, pero sé coordinar armonía de equipo. Y después el alma, ¿no? Y Cebiotex empezó como para mí los grandes proyectos, como un servicio a la sociedad, ¿sabes? Y durante, eso hace 12 años que empezó la historia esta. Y hace 5 que podemos cobrar de esto, al menos yo. Total que ha habido 7 años de voluntariado. Y esto empezó como un voluntario mío y de todo el equipo que me ha rodeado, de ayudar a los niños con cáncer. Y tan, sí. Esto, el negocio y el impacto en cuanto a número de personas está en adultos, sí. Por ejemplo, ahora estamos en sarcomas de plantas bandas, que es mortal de necesidad, y hemos empezado con adultos. La otra indicación que tenemos que abordar es glioblastoma, tumores cerebrales, también de adultos.
Y después vendrán los páncreas, los hígados, los cánceres de ovario, de próstata, de mama, de colon, etc. Digamos que lo que es nano es la tecnología, es una biomembrana formada por nanofibras. Es decir, todos conocemos la microfibra, ¿no? Eso nos gusta. Pues la microfibra quiere decir que está en el rango de un micro. Una micra es 1 milímetro partido por 1000, ¿vale? Pues nosotros estas fibras que hacemos para formar estos andamios, estas biomembranas, son rango nano, es decir, que nos movemos con 200, 300 nanómetros. Y un nanómetro es 1 milímetro partido por 1 millón de partes. Entonces, esta tecnología, este tipo de tejidos con nanofibras sin microscopios electrónicos es imposible, porque los textiles usamos lupas, los contahilos, de 20 aumentos, 5 aumentos. Esos son miles de aumentos. Entonces, nosotros hacemos una membrana, un tejido no tejido, una boina, tejido, una napa, lo que llevamos. Y esta napa está a nivel nanométrico. Y lo que hacemos es incorporar en forma sólida cristales del quimioterápico. Y entonces, cuando un cirujano te extrae un tumor, tú siempre preguntas, ¿he quedado limpio? Es la palabra típica. Y aunque te digan que sí, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, el nicho nuestro, como el de la Sara, es asegurar que después de una cirugía, ahí no te queden células. Entonces, cuando el cirujano ha acabado su operación, está la herida donde estaba el tumor y allí le depositamos la membrana. Es un papel de fumar esto, papel de fumar. Le depositamos, y como el papel de fumar cuando te cortabas nuestros abuelos, ¿no?, le ponían ahí en la herida de la cara, pues queda ahí pegado en el lecho. Revestimos todo el lecho y cerramos. Y entonces, desde el minuto 0 empezamos a hacer una quimio local, con altas dosis y no tóxicas. En principio no. En principio es un más a más. Es una terapia que no existe en el mundo y actualmente las terapias, cuando hay un tumor sólido, que hay cirugía, te hacen la cirugía, cierran y esperas 3, 4, 5, 6 semanas a que cicatrice. Y entonces empieza la radio normalmente, que es el control local y quimio. Nosotros lo que proponemos es de estas 3, 4 semanas hacer ya la quimio local. Para después, por ejemplo, nuestra hipótesis es que la radio la podríamos evitar, sobre todo en niños. Y la quimio, en vez de hacer X tandas, reduciremos mucho más. Nuestra intención es reducir después las tandas, ¿no? Y entonces es un tratamiento que no existe, es un release que no existe, y de momento tenemos 3 pacientes ya reclutados, y la membrana lo hemos puesto en Sant Pau, aquí, con la colección de Sant Pau y del doctor López Pousa, y su equipo de cirujanos, doctor González, y lo que hemos estado viendo es que la membrana tiene mejores resultados en pacientes que en animales. Lo que hemos visto hasta ahora es que hemos colocado ya en 3 pacientes la membrana después de sacarles un tumor de la zona abdominal, liposarcoma, y hemos visto que no ha habido ninguna toxicidad. El paciente no se ha enterado que le hemos puesto la membrana, eso de entrada. Después hemos visto que el release, es decir, la liberación, hemos encontrado el quimioterápico a nivel sanguíneo, sistémico, a los 30 días, y a niveles sustancialmente interesantes a los 20. Es decir, hemos doblado el tiempo en animales. En ratoncitos, a los 8 días ya no quedaba nada en esta dosis. Hemos doblado. Y después, la cantidad que estamos poniendo es casi el doble que en animales. Es decir, hacemos una quimio local durante el primer minuto hasta, creo que podemos llegar a 40 días sin bajar, porque la quimio, sabes que te pega un chute primer día, después bajas y venga. Esto no es constante y le vamos a machacar. Entonces, concretamente, el primer paciente, cuando acabó la operación, le encontraron en la biopsia por cirugía células tumorales.
Llevamos 6 meses y aún está libre de enfermedad, por ejemplo. Esas células de momento no existen. Oye, que es extremadamente prometedora esta membrana. Y no existe nada en el mundo como esto. Y en el mundo chaquí. Pues hasta ahora hemos levantado, pues imagínate, ya unos más de 5 millones de euros. Pero gracias a otro tema importante, que lo hablábamos al principio, gracias a la inversión social de impacto y al crowdfunding. Yo hice las primeras campañas de crowdfunding no hace mucho, hace 2016, cuando con Chip2B y el Xavier Pont no sabíamos si levantaríamos dinero, ¿no? Porque nosotros llevamos millones para tirar adelante ese proyecto. Y gracias a la colaboración de Chip2B, de la inversión social de impacto y crowdfunding, hemos podido desarrollar el proyecto hasta aquí. Que cuando empezamos, el establishment financiero no le gustaba el crowdfunding, ¿no? Y la gente sí. Y a mí me gustaría decirte algo muy importante, que es que el crowdfunding democratiza las inversiones. Y por ejemplo, no ha habido ningún particular, ningún ciudadano que cuando le he explicado que a los niños, los financieros no les importan un bledo, no se haya sorprendido. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no invertir con ellos? Porque bueno, sus ratios y sus números, la variable de impacto social no interviene para nada. Y otra cosa que he visto en esta última ronda, hemos levantado 2.200.000 de equity en crowdfunding y en comunicación, estando en mi casa, ¿vale? Y sin el apoyo del establishment. Y la gente que ha invertido en CBTX tickets importantes están felices. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero invertir en este proyecto, creo que es chulo, pero además tendré el orgullo, la satisfacción de que si sale bien, y cuando un niño o un adulto vaya a un hospital y le digan, ¿tiene solución, doctor? El doctor le diga, sí, mira, le pondremos esta membrana y tal y pascual. Y eso, en un mundo futuro, los economistas y financieros lo pondrán en valor.